Bien, hoy les voy a mostrar el ejemplo de cómo se resuelven 3 problemas de filtración. Este va a ser el ejemplo de ellos, yo les mandaré otros igual por Classroom para que ustedes los puedan resolver. Les voy a dictar el problema para nada más poner en el pizarrón los datos que vamos a necesitar. La fórmula principal que vamos a utilizar viene en las diapositivas de la clase que les compartí en Classroom en estos días. El problema es para el cálculo del gradiente de presión de la transmembranal. Y el problema es, la presión de alimentación de una unidad de ultrafiltración es de 1.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La válvula de salida de la unidad se ajusta de tal manera que la caída de presión de flujo tangencial es de 0.68 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La presión del permeado es despreciable. ¿Qué es lo que debemos de calcular? Hay que calcular el gradiente de presión transmembrana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos son los que tenemos? O más bien, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Tenemos la fórmula que viene en la última diapositiva que les mostré, que es delta PTM, en donde les había comentado yo que era PI más PO sobre 2 menos PF, ¿sale? De ahí, ¿qué datos nos está dando el problema? El problema ya nos da el valor de PI, que es igual a 1.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos da el delta P, que es igual a 0.68 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué necesitamos calcular de la fórmula? Nos está diciendo el problema que la presión del permeado, es decir, la PF, esta es despreciable, por lo tanto no se considera. Tenemos delta P, que nos va a ayudar a calcular. Tenemos PI, nos falta PO, ¿sale? ¿Qué valor nos va a ayudar a calcular PO? Delta P. Tenemos otra fórmula que no recuerdo si viene en las diapositivas, pero delta P es igual a P1 menos P0. Entonces de aquí podemos nosotros despejar P0, que será igual a PI menos delta P, ¿cierto? Entonces con esto nos da un valor de P0 de 1.02 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ustedes hagan el cálculo y este es el valor de PO. Entonces podemos sustituir en la fórmula donde delta PTM va a ser igual a P1, que tenemos que es 1.7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, más P0, que es 1.02 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sobre 2, ¿sí? Y esto nos va a dar un valor de delta PTM, que es el gradiente de presión transmembranal, igual a 1.36 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Este es el resultado final, esto es lo que nos da resultado a la pregunta inicial. Este sería el primer problema. El segundo, igualmente vamos a utilizar estas dos fórmulas, las voy a dejar aquí para que podamos utilizarlas. Y yo el dato se los voy a dar en una tabla. Y dice el siguiente problema así: se desea optimizar el flujo de un sistema de ultrafiltración a partir de los datos mostrados en la tabla. La presión de entrada es fija e igual a 1.7 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El flujo cruzado se correlaciona con la caída de presión con la siguiente expresión, en donde tenemos que esa caída de presión va a ser igual a Q. Q es igual a 29.41 por delta P, ¿sale? Ya sabemos que delta P está en valores de kilogramos sobre centímetro cuadrado, y Q, esta Q va a estar igual, vamos a poner por acá, Q es igual o está dada en valores de litros sobre minutos, y delta P sabemos que está dada en kilogramos sobre centímetros cuadrados, solo para considerar las unidades a la hora de hacer los cálculos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular P0 y el valor de Q.
Y nada más, ¿sale? Esto es en una fórmula, en una tabla que nos está dando, nos está diciendo que PI, ¿cuál es el valor de PI? Nos dice que es constante y que es igual a 1.7. Nosotros tenemos que hacer el cálculo de P0 y de delta P. No, delta P también nos da el valor, hay que calcular Q, ¿sí? ¿Qué valores nos va a aportar esta tabla? Hasta aquí hay valores que la tabla nos aporta. Este es 1.7 y tenemos 7 valores. Pueden hacer el gráfico para poder ir comprendiendo mejor esto. 6, falta 1. Y tenemos los valores de delta P, que entonces este corresponde a 1.7. Este nos corresponde a 1.37. 1.2. 0.68, 0.34 y 0. ¿Sí? De aquí nosotros podemos calcular con estas con las fórmulas anteriores, con Q podemos calcular este valor, y con la fórmula que tenemos acá de P0, que es igual a P1 menos delta P, podemos calcular este otro valor, ¿no? Ustedes hagan los cálculos, les voy a poner los resultados. 0.33, 0.68, 1.2, 1.36 y 1.70. Y el valor de Q es 49.9, 40.2, 30, 20, 10 y 0. El problema nos pide hacer el cálculo de estos dos parámetros de P0 y Q. ¿Para qué nos van a ayudar estos valores o a qué nos referimos? Nosotros podemos realizar una gráfica, la pueden hacer ustedes también en Excel. De hecho, se los voy a pedir que lo hagan como parte de esta actividad que ustedes realizan, este gráfico en Excel, y van a requerir un valor más que es JA, que es el flujo, un flujo en el cual estará dado estos parámetros. Y aquí va a ser el de 2.3, 2.8, 2.9, 2.4, 1.7 y 0. Como les comentaba, podemos realizar una gráfica en donde nos puede ayudar, porque probablemente digamos, ¿para qué nos sirven estos datos de delta P, del Q, del delta PTM? Pues bueno, podemos realizar cálculos para encontrar las regiones factibles o cuáles son las condiciones ideales. Aquí nosotros tenemos una serie de condiciones y tendríamos que ser capaces de identificar cuál es la condición ideal para esa ultrafiltración. Con eso lo podemos realizar mediante un gráfico para poder encontrar la región factible de esta, ¿no? Entonces, este será el eje de JA, que va de 0 a 4. Bueno, que de hecho solamente utilizaremos muy cercano a 3 nada más, ¿no? Y el delta PTM igualmente será 0, 1 y 2, a la cual podemos nosotros llegar. Y en base a eso nosotros podemos ir viendo el delta P, que es de 1.7, corresponde a un JA de 2.3, ¿no? Entonces 2.3, aquí es 2.5, 2.3 como estará por aquí. Y esto va a corresponder a un delta P de 1.7, ¿no? Kilogramos sobre centímetros cuadrados que ya tenemos. Posteriormente tendremos el delta P de 1.37 que va a 2.8, algo así como por acá. Tenemos el siguiente, el de 1.02. No.
2.4. Muy cercano hacia acá. El de punto 68. No, este era de 0.9. Punto 9. Y tenemos el otro que es el de punto 68, que es 2.4. Sería por aquí. Este sería el de ese punto 68. El de punto 34 es de 1.7. Este está muchísimo más abajo. Y es el de punto 34. Y entonces aquí podemos establecer cuál es la región factible o el máximo que podemos encontrar. Normalmente la región factible es donde no es ni siquiera muy elevado, pero tampoco es muy abajo. Entonces nuestra región factible podría ir quedando aquí, ¿no? A una TM de 1 y con un valor de 0.68. Para eso nos sirven estos datos, ¿de acuerdo? Entonces realicen este gráfico en Excel para poder ver cómo nos va quedando. Si hay alguna duda al respecto de la resolución de estos problemas, yo voy a poner el video en Classroom y ahí ustedes en los comentarios me van poniendo las dudas e inmediatamente yo voy contestándole las dudas ahí, ¿sí? Vamos a ver el último de estos problemas. Este problema es más para el diseño del equipo de filtración. Igualmente estamos hablando de ultrafiltraciones, pero como lo vieron en la clase que les puse, en el video de la clase, pues podemos tener también la microfiltración o la ósmosis inversa. El siguiente problema es una ultrafiltración intermitente y el problema es el siguiente. Concentrar de 2 al 10% en peso, un flujo de 10 metros cúbicos por día de una solución de un polisacárido. El tiempo de operación es de 20 horas y se utiliza una unidad tubular de 0.012 por 1.2 metros. Se tiene un delta P de 1.5 kilogramos sobre metro cuadrado y un gasto volumétrico en recirculación de 8 litros sobre minuto y un área necesaria de 40 metros cuadrados. Hay que calcular el número de tubos y el flujo promedio. Hasta aquí no les he dado la fórmula para esto y tenemos dos fórmulas. Primero, número de tubos. Inciso A de este problema, número de tubos. Igualmente es un problema muy sencillo. El número de tubos es igual a n y n va a ser igual al área total sobre el área por cada tubo. El problema nos dice cuáles son las medidas de los tubos que se utilizan y nos da un área total. El área total es de 40 metros cuadrados y el área de cada tubo nos da las unidades, nos da el diámetro del tubo y el largo del tubo. Entonces, para sacar el área de un cilindro, se tiene que utilizar pi por el diámetro, que es 0.012 metros, por el largo, que es 1.2 metros. Recuerden y revisen esa sección de equipos en el libro de bioseparaciones para poder ver a qué nos referimos con un equipo o con una unidad tubular, ¿sale? Entonces, estas son las medidas de esa unidad tubular. Hagan el cálculo, por favor, y nos da un total de 884 tubos. Es decir, que para poder nosotros hacer la concentración o hacer la filtración de 10 metros cúbicos por día de esta solución de polisacárido y concentrarla a un 10%, necesitamos una unidad tubular de filtración que cuente con 884 tubos, ¿sale? Eso es lo que nos está queriendo decir este problema. El inciso B nos dice cuál va a ser el flujo promedio al que tiene que ir dentro de esa unidad. Entonces, inciso B, flujo promedio. Y este flujo promedio normal se pone como J promedio. Recuerden que vimos el JA de las gráficas, también nos referíamos a esos flujos. Y va a ser un volumen inicial menos un volumen final por el área por el tiempo. Estos volúmenes también nos los da el problema, ¿no? No se los especifiqué, pero también nos los da el problema. Y el volumen inicial son de 10.000 litros, que tiene que ser restado con el volumen final, que son 2.000 litros, ¿no? Obviamente, si estamos concentrando algo, recuerden
que dentro de los objetivos que cumplía una filtración era también disminuir el volumen de trabajo a fin de poderlo concentrar, ¿sale? Entonces, iniciamos con un volumen bastante grande y quedamos con uno muchísimo más pequeño. El área dijimos que era 40 metros cuadrados, que es el que estamos utilizando, y se va a multiplicar por el tiempo. El problema decía que el tiempo de operación es de 20 horas. Como estamos hablando de un proceso intermitente, quizás el problema nos puede especificar que hay ciertas horas que se invierten en el lavado, en el armado y en el desarmado del equipo, porque es intermitente, no es continuo, ¿sale? Pero ese no es tiempo de operación, ese es como un tiempo muerto. Entonces, aquí con tiempo nos estamos refiriendo solamente al tiempo de operación, el tiempo en el que se invierte en realizar este proceso para poder concentrar esta solución. Y entonces esto nos da un flujo, un resultado final. Ustedes igualmente hagan el cálculo. Y nos da un total de 10 litros sobre metro cuadrado por hora. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el resultado a este problema. Estos son los 3 problemas ejemplo que les voy a poner. Les voy a mandar a la plataforma más problemas similares como estos para que ustedes vayan resolviéndolos. Recuerden que hay que ir consultando el libro de bioseparaciones porque de ahí estaré tomando algunos y si hace falta alguna fórmula, de ahí la pueden tomar ustedes también. O pueden escribirme en los comentarios de este video para que yo les pueda ayudar a dar la respuesta. Recuerden que también les estaré contestando a través del WhatsApp que tenemos como el grupo. En estos días les voy a subir un video donde explique y dé detalles sobre el proyecto final que me tienen que entregar. Todo va a seguir siendo en las mismas fechas establecidas. El siguiente examen se aplica en la fecha que dice nuestra matriz de sesiones, así como la entrega del proyecto y las presentaciones. Pero ya les daré yo más detalles sobre el proyecto final en otros videos, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier duda me hacen sus comentarios.